Ubicado en las escarpadas montañas de Tigra, Etiopía, el templo Abuna Yemata Yiyuash es una joya oculta que desafía tanto el tiempo como la razón. Tallado en lo alto de un acantilado a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, este antiguo santuario, construido en el siglo V, solo es accesible para aquellos lo suficientemente valientes como para escalar sus escarpadas paredes rocosas. Los devotos y exploradores se ven recompensados con vistas panorámicas inigualables y un sentido de asombro profundo. Una vez dentro, el templo revela su misticismo. Sus paredes están adornadas con frescos antiguos, vibrantes y llenos de vida, que narran historias bíblicas en un estilo único. El aire está impregnado de una espiritualidad antigua, que trasciende el tiempo. Abuna Yemata Yiyuash no es solo un lugar de culto, sino una experiencia espiritual, donde la naturaleza, la fe y el arte se entrelazan en un delicado equilibrio. En lo alto de las montañas Pindo, en Grecia, se encuentra el monasterio de Kipina, una maravilla arquitectónica y artística que parece desafiar las leyes de la física. Tallado directamente en la roca, este monasterio del siglo XIII se mimetiza con el paisaje, como si hubiera nacido de la montaña misma. Es un testimonio de la destreza y devoción de los monjes que lo construyeron, utilizando técnicas que aún hoy siguen siendo un misterio. Al cruzar su puente colgante y adentrarse en su interior, se percibe una atmósfera de profundo misticismo. Los frescos, elaborados con exquisito detalle, narran historias sagradas, sus colores y formas parecen cobrar vida bajo la tenue luz que se filtra a través de pequeñas ventanas esculpidas en la roca. El monasterio de Kipina, como muchos monasterios ortodoxos en Grecia, presenta un estilo artístico que combina elementos del arte bizantino con influencias locales. Los frescos que adornan las paredes del monasterio son típicos del arte bizantino, con imágenes de santos, escenas bíblicas y representaciones de la vida de Cristo. En las alturas místicas de las montañas Fanjinsan, en China, se alzan los templos de Fanjinsan, un conjunto arquitectónico que parece emerger de las nubes, como un puente entre la tierra y el cielo. Estos templos, enclavados en picos rocosos, son un triunfo del ingenio humano y una muestra sublime del arte budista. El arte en Fanjinsan es una fusión de lo espiritual y lo natural. Los templos están decorados con esculturas y relieves intrincados, tallados en la misma roca que los sustenta, representando deidades y figuras sagradas del budismo. Estas obras, aunque ancladas en la piedra, parecen flotar en el aire, envueltas en la bruma que rodea la montaña, creando una atmósfera etérea y mística. En 2010 se inauguró el Parque Cultural Budista Fanjinsan, con un salón dorado que alberga una estatua de 5 metros de altura del Buda Metraya hecha con 250 kilos de oro y miles de gemas. Se dice que es la estatua de oro de Metraya más grande del mundo. Las pinturas y la arquitectura parecen estar en diálogo con la roca viva en la que está esculpido el monasterio, creando una sensación de armonía entre lo humano y lo divino, lo natural y lo espiritual. Enclavado en un acantilado de los Alpes italianos, el santuario Madonna de la Corona es una obra maestra que desafía tanto la gravedad como la imaginación. Construido en el siglo XVI, este templo parece suspendido entre el cielo y la tierra, un refugio de devoción y arte que atrae a peregrinos y amantes de la belleza por igual. El santuario es un ejemplo sublime de la fusión entre arquitectura y naturaleza. La fachada neogótica, con sus delicados arcos y ornamentación, se alza majestuosa contra la pared de roca, como si la montaña misma la hubiera esculpido. En su interior, la iglesia revela frescos de tonos suaves y altares ricamente decorados, que contrastan con la aspereza de la roca viva que conforma una de sus paredes. Este contraste entre la delicadeza del arte humano y la fuerza bruta de la naturaleza crea una atmósfera de misticismo y asombro. La técnica utilizada para integrar el templo con el entorno es un testimonio del ingenio y la fe de sus constructores. Cada detalle, desde los vitrales que filtran la luz dorada hasta las esculturas que adornan sus nichos, está diseñado para elevar el espíritu. Madonna de la Corona no es solo un santuario, es una maravilla artística donde la técnica y la devoción se unen en un abrazo sublime, creando un espacio que parece estar entre lo terrenal y lo divino. Situada en lo alto de una columna volcánica en el sur de Francia, la capilla de Saint-Michel de Aiguille es una maravilla arquitectónica y espiritual. Construida en el siglo X, esta capilla parece desafiar las leyes de la naturaleza, elevándose majestuosa a más de 80 metros sobre el suelo, como si flotara entre el cielo y la tierra. Su estructura, de estilo románico, está adornada con frescos delicados y detalles que reflejan la devoción humana.
La naturaleza juega un papel crucial, ya que la roca volcánica sobre la que se erige parece integrarse perfectamente con el edificio, recordando cómo lo divino y lo terrenal se entrelazan en la fe. Subir sus 268 escalones es una peregrinación en sí misma, donde la grandeza artística se funde con el paisaje natural, creando una experiencia única de espiritualidad y asombro. El templo Kailasa, en Ellora, India, es una obra maestra tallada directamente en la roca, una maravilla artística que parece desafiar lo posible. Construido en el siglo VIII, este templo monolítico dedicado a Shiva fue esculpido desde una sola montaña, descendiendo desde la cima, una hazaña técnica que no tiene paralelo en el mundo. El arte en Kailasa es un despliegue de detalles intrincados, esculturas de dioses, demonios y seres mitológicos adornan cada superficie, creando una narrativa visual que transporta al espectador a las historias épicas del hinduismo. Las figuras talladas muestran una delicadeza y precisión asombrosas, cada pliegue de las vestiduras y cada expresión capturando la esencia divina. La técnica artística detrás del templo es extraordinaria. Los escultores trabajaron de arriba hacia abajo, esculpiendo a medida que retiraban la roca, lo que permitió mantener la estructura en perfecta proporción. Los pilares, santuarios y mandapas, todos esculpidos en un estilo dravídico, parecen haber surgido de la montaña misma, como si hubieran estado siempre allí. Kailasa no es solo un templo, es un monumento al ingenio humano y a la devoción espiritual, donde el arte y la técnica se fusionan en una creación que sigue asombrando a quienes la contemplan. La Catedral de Sal en Zipaquirá, Colombia, es una maravilla subterránea que fusiona arte, arquitectura y naturaleza en una experiencia mística incomparable. Esculpida a 180 metros bajo tierra en una antigua mina de sal, esta catedral no es solo un lugar de culto, sino una obra de arte monumental. Cada capilla, altar y cruz está tallado directamente en la roca salina, creando un entorno que parece surgir del corazón de la tierra. Las esculturas, elaboradas con una precisión exquisita, reflejan escenas bíblicas y símbolos cristianos, con detalles que capturan la esencia de lo sagrado. La iluminación estratégica, que resalta los relieves y texturas de la sal, convierte el interior en un espacio etéreo, donde la luz juega con las sombras para crear una atmósfera de reverencia y asombro. Arquitectónicamente, la catedral es un prodigio, combinando la dureza de la roca con la delicadeza de la artesanía humana. La sensación de estar en un santuario natural, esculpido por manos divinas, es palpable. Los pasillos y naves se abren en vastas cámaras que inspiran una profunda conexión con la tierra, mientras que el sonido y la luz se filtran suavemente, envolviendo a los visitantes en una experiencia que trasciende lo terrenal. La Catedral de Sal es más que un templo, es un encuentro entre lo humano y lo divino, una obra maestra donde la naturaleza y el arte se entrelazan en una obra sublime.